Le damos la bienvenida aquí en nuestra clase en TH 110, las doctrinas de la Biblia. Aquí en la enseñanza de Talmud tenemos varias clases y ahora esta clase es sobre las doctrinas de la Biblia. Perdón, ahora. La Biblia tiene más o menos como 10 doctrinas mayores. Como 10 doctrinas mayores. Ahora depende qué teólogo tú le estás siguiendo, un teólogo sistemático. Algunos dicen que son 10, algunos dicen que son 12, algunos dicen que son 15. Pero más o menos en esa área hay esas mayores doctrinas. Pero bajo de esas doctrinas mayores hay 180 doctrinas subdoctrinas. 180 subdoctrinas de la Biblia. Nosotros estamos estudiando ahorita la doctrina de Dios. La doctrina de Dios, la doctrina de la persona de Dios. Y ahora llegamos hoy día a la subdoctrina número 15. Subdoctrina número 15. La cual es la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿De qué estamos hablando de la verdad de Dios? Bueno, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, descubrimos que no existe un cuestionamiento de la verdad de Dios. Aparte de cuando Satanás, la serpiente, cuestionó la verdad de Dios a través y por medio de Adán y Eva. Pero aparte de eso, la verdad de Dios es aceptada y establecida en el Antiguo Testamento. Sin ninguna duda. Ahora, el hecho que tú rechazas la verdad es una cosa muy diferente de cuestionar la verdad. ¿Comprende la diferencia? No es hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es cuando descubrimos que hay una amplia discusión, una amplia conversación, ¿ves? Un amplio tratamiento sobre la verdad de Dios en el Nuevo Testamento, porque no es que solamente habían desobedecido la palabra de Dios, no es que solamente habían rechazado la palabra de Dios, pero habían cuestionado la verdad de Dios. Y aquí llegamos a número 15, subdoctrina número 15 de la doctrina de Dios, que es la verdad de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, Jesucristo es la persona primordial que trata con este cuestionamiento de la verdad de Dios. Abre sus Biblias en Juan capítulo 14, por favor, Juan capítulo 14. Y mira lo que dice en versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Escuchar bien? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a dar una breve explicación antes de entrar en los detalles. La palabra verdad se usa en las Escrituras de dos maneras en particular. Repito, la palabra verdad se usa en las Escrituras en dos formas, en dos maneras muy distintas. Primeramente, verdadera en contraste con falsa, ¿no? Verdadera en contraste con la falsa. Esa es la primera manera como se usa. Y luego la segunda forma es genuina en contraste con irreal. Genuina en contraste con lo falso. Entiendo que dice con irreal. Ahora, aunque ambos se aplican a Dios, cuando hablamos de la verdad de Dios, normalmente su autenticidad, ¿no?, se contrasta con los dioses falsos de otras religiones. Ahora, es en este sentido, las Escrituras lo declaran el único y verdadero Dios. El único y el verdadero Dios. Ahora, tenemos que entender. Te recuerda que Cristo habló sobre este asunto. Abre su Biblia en Juan capítulo 17, por favor. Repito, Juan capítulo 17 en versículo 3. Y en Juan capítulo 17, versículo 3, él dijo esto. Y esta es la vida eterna, que tú conozcas a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Note bien, nosotros tenemos en este mundo un sinfín de religiones. En cuanto todo mundo, supuestamente, tiene su propia versión, su propia verdad de cómo llegar al cielo, cómo llegar al paraíso.
Cada uno ha inventado su propio sistema de cómo llegar ahí. Lo que tenemos hoy día es un montón de verdades paralelos. Tenemos un montón de verdades paralelos que tú tienes que escoger entre ellos cuál tú crees que es la verdad. Ahora, lo interesante es que ninguna de esas religiones, esto es lo que me llama mucho la atención, de todas las religiones que existen, y ellos mencionan que esta es su verdad, ¿no? Pero ninguno de ellos declaran una exclusividad. Escuche bien, ninguno de ellos declaran una exclusividad a la verdad. Simplemente dicen, esta es nuestra verdad. Pero no declaran una exclusividad a su propia verdad. Eso es lo que me llama mucho la atención. Pero Cristo, el cristianismo, declara una verdad exclusiva. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una declaración de exclusividad. Jesús es el único que declara una exclusividad a la verdad. Y esto es importante entender. Y él dijo en San Juan capítulo 17, versículo 3, él dijo, y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tú te recuerdas cuando el profeta Elías en el Antiguo Testamento? Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 18, por favor. Abre sus Biblias en Primera de Reyes capítulo 18. Ahora, tú debes tomar tiempo estudiando Primera de Reyes capítulo 18. Ahora, no vamos a hacer eso aquí, pero simplemente le voy a llamar su atención a un solo versículo. Pero es su tarea de leer y estudiar lo que dice Primera de Reyes capítulo 18. Y aquí Elías le hace un gran desafío. Le hace un reto a ¿quién? Le hace un reto a los profetas de Baal en el monte de Carmelo. Y él los enfrentó a ellos en ese lugar. Los desafió a evaluar la autenticidad del Señor y de Baal. ¿Cuál de los dos es real? ¿Cuál de los dos es verdadero? El Dios verdadero respondió con fuego. Mira lo que pasó. Primera Reyes capítulo 18 versículo 21. Dijo esto. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síguele. Y si Baal, síguele a él. Pero el pueblo no respondió ninguna palabra. Es ahí donde me quedo yo fascinado. Tenemos un gran fenómeno hoy día en las iglesias, donde un porcentaje alto que se sienten en las bancas para escuchar un mensaje, una enseñanza de la palabra del Señor, todavía están vacilando entre si Dios es Dios o no es, si la verdad de Dios es verdad o no es. Y cuando le pregunta, ¿ves? ¿Hasta cuándo van a vacilar? Se quedan sentados en silencio. Este problema, cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, es el mismo problema que tenemos hoy día en las iglesias. Nada ha cambiado. Es increíble. En 2000 años de historia de la iglesia, seguimos igual o si no, en peor. Ahora, ¿cómo es que debemos de aplicar esto? Debido a que el Señor es Dios, Jesús, escúcheme, estamos obligados a Él en todo lo que Él exige. Ahora llegamos a una pregunta lógica. ¿Qué significa que Dios es la verdad? ¿Qué significa que Dios es la verdad? Tremenda pregunta, ¿no? Mira, cualquier declaración que comience con la palabra Dios es, ¿me está escuchando? Cualquier declaración
que comience con la palabra Dios es, indica que es de naturaleza ontológica. Ahora, ¿qué quiere decir naturaleza ontológica? En otra palabra, es decir, la declaración se refiere a un atributo del ser Dios. A un atributo del ser Dios. Ahora, los atributos de Dios, ¿no?, se clasifican típicamente en dos grupos. Los atributos de Dios. El primero, siendo el primer grupo, es los atributos no morales. Los atributos no morales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, su eternidad no es un asunto de moral. Su infinitud no es un asunto de moral, ¿no? Y su omnipotencia no es un asunto de moral, ¿no? Ahora, el segundo grupo son los atributos morales. Los atributos morales, ¿no? Uno de los cuales es que la verdad, ¿no? La afirmación de que Dios es la verdad habla de la moralidad de Dios. Ahora, si tú dices que tú crees en Dios, tú estás obligado a someterse a su verdad, no la suya, no la mía, es a la verdad de Dios. Y estamos obligados, si es que decimos que somos creyentes, estamos obligados a todo lo que Él demanda, todo lo que Él exige dentro de su verdad. Decir que Dios es la verdad es reconocer ¿qué? Es reconocer que la verdad misma procede de la naturaleza de Dios. La única verdad que existe es la verdad que viene de Dios. La única verdad que procede, que viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que captar. Si bien cosas pueden tener la verdad, es indiscutible. Solo una cosa puede ser la verdad. Y esa cosa es Dios mismo. Dios mismo. Y es importante captar esa idea. Porque hoy en día estamos como Pilato, ¿no? Pilato hizo la pregunta, ¿qué es la verdad? 2000 años después todavía estamos haciendo la misma pregunta. Qué lindos somos, ¿a dónde nos encontramos nosotros? Cada vez que usted desobedece a Dios, cada vez que usted rechaza la verdad de Dios, tú te haces la pregunta, ¿qué es la verdad? Con esa pregunta, tú automáticamente rechazas la verdad de Dios. Mira, las Escrituras se refieren a este hecho acerca de Dios directamente en varios lugares. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Te recuerdas eso? San Juan capítulo 14, versículo 6. Abre sus Biblias. En San Juan capítulo 14, versículo 6. Y note la exclusividad de esta declaración, de esta oración. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única forma, la única entrada. Es por medio de Él que uno entra en la presencia de Dios. Y Él dijo más adelante, y Él llamó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Permíteme, abre su Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan capítulo 14, versículo 17, Cristo habló de la persona del Espíritu Santo. Y Él dijo lo siguiente, Él dijo, es decir, el Espíritu de verdad, mayúscula, Espíritu, hablando de la persona del Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros, aquellos que dicen que son creyentes, pero vosotros sí les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nota lo que dice en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, él dice lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 26. Y en Juan capítulo 15, versículo 26, él dice, cuando venga el Consolador, que es otro nombre ¿para quién? Para el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de quién, de mí. Mira, más adelante,
Va, ojear su Biblia, por favor, abre y voltea la página a capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Mira lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 13, y él dice: pero cuando él, el Espíritu, ¿verdad? Él está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu, ¿verdad?, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga, os hará saber lo que habrá de venir. Ahora, hay otra manera, hay otra afirmación, ¿cómo lo digo? Hay otra afirmación más indirecta, no directa, pero más indirecta, de que Dios es la verdad. Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículo 18. En Hebreos capítulo 6, versículo 18. Donde él dice: es imposible que Dios, ¿qué? Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Permíteme. Hebreos capítulo 6, versículo 18, él dice: a fin de que por dos cosas inmutables, por dos imposibilidades, dice, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados, para que asirnos, dice, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La única forma que tú puedes tener esperanza es la esperanza tiene que estar que en la verdad. Qué loco, qué despegado tú conoces que va a depositar su esperanza en una mentira. Bueno, lamentablemente, escúcheme bien, lamentablemente hay muchos sentados en las iglesias depositando su esperanza en una mentira. En ese momento preciso lo que están haciendo, están rechazando no solamente la verdad de Dios, pero está cuestionando si Él tiene la verdad. Una cosa es rechazar la verdad, la otra es cuestionar si la verdad existe. Y cada vez que tú y yo depositamos nuestra esperanza en una mentira, estamos cuestionando la verdad. Y tenemos, mira, la iglesia está llena de buena gente. Son moral en sus propios ojos, conforme a su propio criterio. Son buenas personas, no están adulterando, no son infieles, no están robando, no están mintiendo, no están haciendo esto y esto, no están estafando, y la lista es interminable. Pero su vida, cómo ellos viven sus vidas, gritan que cuestionan la verdad de Dios. Entonces, tenemos que captar esto. Su vida grita, su vida afirma la verdad de Dios, o su vida declara que tú no crees en la verdad de Dios. Esto no es complicado de captar. Mira, cuando nosotros tratamos esta palabra verdad, y no estamos hablando de la palabra verdad en español, estamos hablando de la palabra verdad en hebreo. Hebreo es el idioma original del Antiguo Testamento, y en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. O sea, en hebreo la palabra verdad es la palabra emet en hebreo, ¿no? Y esa palabra significa verdad, significa firmeza, significa estabilidad, significa fidelidad. Ahora, la palabra verdad en griego es la palabra aletheia en griego, ¿no? Y esa palabra denota verdad, sinceridad, franqueza o realidad. Ahora, sinceridad, la palabra sincera, ¿no? Que es la palabra más asociada que encontramos, es una palabra interesante en griego, porque la palabra es un conjunto de dos palabras. Sincera es sin y cera. Ahora, sin es ausente, algo ausente de, ¿no? Y la palabra cera, ¿no? Es la palabra que se utilizaba como la vela, ¿no? Se quema una vela, ¿no?
con cera, ¿no? Ahora, en el antiguo mundo de los griegos, cuando un artesán quería vender, por ejemplo, ¿no? Una copa, ¿no? Y cuando quería vender una copa, ¿no? Y tú sabes que se tenía que cocinar en un horno. Y algunas veces en el horno salía rajado. Y lo que ellos hacían, le ponían cera, ¿no? Le ponían cera en la rajadura, ¿no? Y esperaba que se secaba en el sol. Y luego, para esconder la rajadura, la imperfección, la mentira que esta copa, esta taza es completa, ellos le ponían cera en la rajadura. Nosotros usamos pegamento hoy día. Y cuando se secaba, luego lo pintaban y no se notaba. Pero alguien con una astucia, cuando iba al mercado para comprar una taza, lo levantaba a la luz ¿de qué? Del sol. A la luz del sol para ver. Y pues se puede notar que esa rajadura se había reparado, ¿no? Con cera. Y el problema era que cuando tú le ponías algo caliente dentro de esa copa o esa taza, ¿no? Con el tiempo se derritía la cera. De ahí viene la palabra sincera. Seamos sinceros, seamos verdaderos, seamos auténticos, seamos, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Genuinos. La verdad la verdad por definición demanda sincera. No podemos añadirle algo a la verdad. Esto es importante. Ahora, a partir de estos términos y de otros atributos de Dios que apoyan su veracidad, ¿no? Como por ejemplo su inmutabilidad, ¿verdad? Que Dios no puede cambiar, su infinitud, su simplicidad. Uno dice, ¿qué significa eso? Su simplicidad, que Dios no puede ser en parte nada. Él es o no es. Entendemos que Dios mismo es la verdad. Es importante captar eso. Dios es la verdad absoluta, ¿no? Esa verdad nunca cambiará y siempre se puede confiar en ella. Ahora, por último, aquí tenemos otra cosa que tenemos que captar, tenemos que entender, ¿no? Y es que, por último, un aspecto de la verdad que a menudo se pasa por alto en las escrituras y que se aplica es esto, que se le aplica a Dios son esto. Son las relaciones sinónimas, entre la justicia y la verdad y entre la injusticia y la falsedad. Por ejemplo, Pablo se refiere a las personas que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Abre su Biblia en Romanos capítulo 2, en versículo 8. Y en Romanos capítulo 2, versículo 8, escuche cómo lo dice Dios. Ahora, trata de visualizar esto. Porque hay un montón de gente sentados en las iglesias, ¿no? Que levantan mano, dicen aleluya, amén, cantan las canciones que cantan, ¿me entiende? Participan en las oraciones de la iglesia, y participan en la enseñanza de la iglesia, participan en la prédicas o en los sermones de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Pero no obedecen la palabra. Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 8, escuche lo que dijo Pablo. Pablo dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y indignación. Ira y indignación. Y luego Pablo resalta algo más. Pablo resalta el concepto de igualdad. Igualdad. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando Pablo resalta la igualdad, en otra palabra, él dice la igualdad de la injusticia.
perdón, la igualdad de la injusticia y la mentira, y la justicia y la verdad. Aquí tenemos la injusticia y la mentira. Perdón. Es que aquí tenemos la igualdad y la mentira, aquí, en este lado, ¿no? Y aquí tenemos la justicia y la verdad. Aquí, esto está claro, aquí no hay ninguna confusión, por favor. Lo que pasa es que mucha gente quiere mezclar la injusticia con la verdad, o la justicia con la mentira. Eso no funciona así. Hay una igualdad exclusiva. Injusticia y mentiras, justicia y verdad. Pero el fenómeno que tenemos hoy en día es que muchos quieren mezclar los dos conforme a su propio mérito, su propio criterio, por sus circunstancias que están traspasando. Mira, tengan mucho cuidado. Y más adelante Pablo lo aclara bien. Y él dice en Romanos capítulo 3, en versículo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Acabo de leer en Romanos capítulo 2. Vete conmigo en Romanos capítulo 3. Y mira lo que él dice aquí en versículo 5. Y él dice, y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Wow. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Es el versículo 5. Cada vez que yo me encuentro caminando en un estado de injusticia, soy injusto, automáticamente se levanta la justicia de Dios en contra de mi persona. ¿Me puedo molestar yo? ¿Me puedo quejar con Dios? ¿Qué reclamo tengo con Dios? Que mi injusticia automáticamente levanta, resalta, ¿no? Manifiesta por obligación la ira y la indignación de Dios contra mi persona. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta. No es opcional. No es vagar, no es nubloso, no estamos perdidos en las nubes. El asunto no es un espejo oscuro, borroso, no, está bien claro. Ahora, más adelante en versículo 7, Romanos capítulo 3, versículo 7, él dice esto, mira lo que dice, él dice, pero si por mi mentira, lo que dice Pablo, pero por si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy aún juzgado como pecador? La santidad es algo incuestionable de parte de Dios. El problema es que muchos de nosotros no nos cuesta, no nos molesta a pisotear la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es vivir nuestras vidas a través de las circunstancias de este mundo y no a través y por medio de los principios de la palabra de Dios. Siempre nos excusamos, siempre nos razonamos, siempre nos explicamos. No, hermano, tú no entiendes así. Mentira. Yo, si doy mi palabra, tengo que cumplir con mi palabra. Aunque me cuesta mucho más de lo que yo pensaba, yo tengo que cumplir con mi palabra. Y el problema es que la mayor parte de la iglesia, escuche bien, no cumplen con su palabra porque mientan. Mira, han vivido una mentira por tanto tiempo que están convencidos de su propia mentira. Y han convertido esa mentira en su propia verdad. Por esa razón no estamos aquí, no tenemos el lujo de hablar de su verdad o mi verdad. Estamos hablando de la verdad de Dios. Esa es la que tiene que dirigir. Esa es la que tiene que lidiar. Esa es la que tiene que gobernar nuestras vidas. Mira, la regla del cielo, escuche bien, la regla del cielo es que su voluntad se cumple.
sea su voluntad. Esa es la regla del cielo, sea su voluntad. La regla del infierno es, sea mi voluntad. Y ahí donde está mucha gente, viviendo conforme a su voluntad, no a la voluntad del Señor. Bien. Ahora, tenemos que llegar a otra pregunta lógica aquí, ¿no? Una lógica espiritual. Aquí ¿es toda verdad la verdad de Dios? ¿Es toda verdad la verdad de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Es toda verdad la verdad de Dios? Piénsalo bien. Para que algo sea declarado verdadero, debe ser descubrible, transcultural, inmutable y no afectado. Por la actitud, por lo absoluto y por lo cognoscible. Ahora, esa es la palabra que casi no lo usamos hoy en día, la palabra es cognoscible, ¿no? Conocido. Por ejemplo, déjame explicar algo. Se tiene que descubrir, todo lo tiene que descubrir, que es la verdad. Tiene que ser transcultural. ¿Qué quiere decir transcultural? Bueno, transcultural es que trasciende todas las culturas. Entiendo lo que estoy diciendo. A mí no me importa qué país que tú te encuentras en Latinoamérica, a mí no me importa qué país que tú te encuentras en África o en la Asia o en Europa, ¿me entiendes? O por todas las Américas, a mí no me importa por dónde. Una verdad tiene que ser transcultural. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia es transcultural. ¿Llueve qué? Sobre todas las culturas, sobre todos los países, ¿no? El sol se levanta a pesar de las culturas. Esa es una verdad, ¿cierto sí o no? Tenemos oxígeno en el ambiente para respirar. Eso es transcultural, ¿sí o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Agua. Agua es transcultural. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ahora, el comerciante te va a mentir. El comerciante te dice, bueno, el mejor agua que existe en el mundo viene de las montañas de Perú. Bueno, en Indonesia te dice, el mejor agua que existe en el mundo viene de las montañas de Indonesia. ¿Me entiende? Agua es agua. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cuando hay sequía, ¿no? Es transcultural. Cuando vienen las tormentas dice, no llega a la frontera de Perú y dice, oh, perdón, y da una izquierda y se va a Chile. No, así no funcionan las cosas. Las verdades tienen que ser transcultural. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tienen que ser inmutable, no se puede cambiar. Una verdad es una verdad. A mí no me importa dónde tú te encuentras. La ley de gravedad es una verdad. Si usted está en un avión volando sobre Perú, ¿entiendes? Y tú caes del avión, la ley de gravedad va a funcionar. Si tú estás sobre la China y caes de ese avión, la ley de gravedad va a funcionar. Tú tienes que entender lo que estoy diciendo. Ahora, suena un poco ridículo, pero tú tienes que entenderlo. Ahora, la verdad es descubrible. La verdad es transcultural. La verdad es inmutable. La verdad no es afectada. Escúcheme, la verdad no puede ser afectada por nada. La verdad no puede ser afectada por mi actitud. La verdad no puede ser afectada por la circunstancia absoluta de mi vida. La verdad no puede ser afectada porque sea conocible o no sea conocible. Una palabra antigua que casi no se usa hoy día. Pero tenemos que entender eso. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. 2 más 2 son 4, ¿sí o no? ¿Sí o no? 2 más 2 son 4, ¿sí o no? Yo he estado en muchos países del mundo y a mí no me importa. La matemática es la matemática. La matemática es transcultural. 1 más 1 son 2, ¿cierto? ¿Sí o no?
El problema es que para muchos de nosotros 1 más 1 no son 2, 1 más 1 son 11. Depende cuando nos conviene cambiar esa verdad. Y estamos tan acostumbrados de cambiar la verdad por tanto tiempo que nosotros abrazamos la mentira y rechazamos la verdad. 2 más 2 son 4. Es una verdad que puede ser descubierta, ¿sí o no? No creada por una sola persona. Todo el mundo afirma que 2 más 2 son 4. Transciende todas las culturas. Nunca cambia, no puede ser afectada por los sentimientos de uno. Es absoluta en su facticidad. Y es conocible por toda la humanidad. Eso está bien claro. Ese es el fundamento de la verdad. El problema es no solamente que rechazamos la verdad, pero cuestionamos si es una verdad. Mira, esas mismas cualidades, se lo puedo poner así, esas mismas cualidades, ¿no? Y atributos se pueden atribuir al Dios de la Biblia. Dios es la verdad. Se hizo descubrir a sí mismo a través de la historia y a través de la Biblia. Tú te recuerdas ya en Éxodo capítulo 8. Okay, bueno. Tú te recuerdas que comenzando a esta hora yo te dije, usted debe tomar tiempo y estudiar 1 de Reyes capítulo 18, ¿no? Aparte a las horas. Bueno, usted debe estudiar Éxodo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Pero en capítulo 8 de Éxodo, en capítulo 8, versículo 10, dice esto. Dice, y él respondió, mañana. Entonces Moisés dijo lo siguiente, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro. Y ellos descubrieron que Dios era y es y sigue siendo Dios. Está claro. Dios, Él transciende ¿qué? Él transciende todas las culturas en sus mismos atributos. Eso está bien claro si usted estudia el libro de Job capítulo 38. Específicamente Job capítulo 38 lo debe de estudiar. Mira, su existencia, la existencia de Dios, no puede ser afectada por nuestros sentimientos o actitudes. Eso está claro. Usted debe leer y estudiar Salmo capítulo 25. Repito, Salmo capítulo 25. Ahora, Dios es absoluto. Él es absoluto como el alfa y la omega. Eso está bien claro en Romanos capítulo 1, versículo 8. Pero en versículo 18 me llama la atención. En versículo 18 él dice esto en Apocalipsis capítulo 1. Él dijo, y el que vive y estuvo muerto, Jesucristo, he aquí estoy vivo para los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el de Hades. Esa es una verdad que no cambia. Que lo crea o no lo crea, esa verdad no cambia. Él es cognoscible. Es imposible decir, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. Él es cognoscible a través de las Escrituras y la revelación personal por el Espíritu Santo. ¿Tú te recuerdas que más temprano estuvimos leyendo Juan capítulo 16? Vamos a regresar a Juan capítulo 16. Mira lo que dice en versículo 13. Repito, Juan capítulo 16, versículo 13, él dice lo siguiente. Él dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Lo acepta o lo rechaza? Pero cuando tú comienzas la pregunta, ¿qué es la verdad? Ahora tú has cambiado todo. Mira, la revelación suprema de Dios. Voy a repetir, la revelación suprema de Dios y por lo tanto de la verdad de la persona de Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Abre sus Biblias en Colosenses capítulo 1.
Y en Colosenses capítulo 1, quiero que lo vean en versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, él dice lo siguiente. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Te recuerdas que estuvimos estudiando ya en el Evangelio de Juan capítulo 14? Vamos a regresar a Juan capítulo 14. Y tú te recuerdas que Cristo dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Te recuerdas cuando dijo eso? Abre su Biblia. Juan capítulo 14, versículo 9. Él dice, Jesús dijo, y se está dirigiendo a la persona de Felipe, y le dijo, ¿tanto tiempo ha estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y ese es el juego que tú y yo tenemos hoy. Está bien, tú puedes jugar todo lo que tú quieras. Pero no se olvida que un día tú tienes que morir, tú tienes que apartar de esta tierra. Ese día es el día que tú vas a ser juzgado conforme a la verdad de Dios, no la verdad suya. En esa misma conversación, Jesús se equiparó, él se equiparó a sí mismo con la verdad. Estamos leyendo versículo 9, regresa al versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdad. A mí no me importa qué religión tú estás participando. Tú puedes bailar todo lo que tú quieras, conforme a los preceptos y los decretos de tu religión. Pero cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, ese día que tú apartas de esta tierra, tú vas a descubrir que cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí, es cuando tú vas a descubrir esa tremenda verdad y ya va a ser demasiado tarde. Regrese conmigo a Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1 dice lo siguiente, dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Permítaseme hacer la siguiente declaración enfática. Escuche bien entre comillas. Puesto que la verdad misma es parte de la naturaleza de Dios y procede de ella, y toda verdad está ligada a Jesucristo, entonces sí, toda verdad es la verdad de Dios. ¿Me escucharon? Lo voy a repetir. Puesto que la verdad misma es parte de la naturaleza de Dios y procede de ella, y toda verdad está ligada a Jesucristo, entonces sí, toda verdad es la verdad de Dios. Mira, la verdad es exclusiva, y sí, me atrevo a decir y me atrevo a utilizar esa frase, es exclusiva a Dios. Y con todo respeto, ningún pastor, ningún evangelista, y ninguno de los otros charlatanes que existen hoy día que se nombran profetas, se nombran apóstoles y qué sé yo. ¿Entiendes? Ningún cura, ningún padre, ni siquiera el papa. Ninguno de ellos, incluyendo a somos exclusivos a la verdad. No, el único que tiene la verdad exclusiva es Dios. Y en la persona de su Hijo Jesucristo. Tú te recuerdas que allá en Colosenses 1:15 él dijo que Él es la imagen, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la verdad. Tú la puedes rechazar, te puedes burlar todo lo que tú quieras. Mira, si se descubre que algo es verdad,
como por ejemplo 2 más 2, ¿no? Son 4, o que el amor es la virtud suprema, entonces esa verdad solo puede venir de Dios, de la verdad, como se revela en la Biblia. Abre sus Biblias en primera Juan, vamos a primera Juan, por favor. Primera Juan, capítulo 4, quiero que lo vea conmigo. En primera Juan, capítulo 4, versículo 8, donde él dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esa es una verdad. Que tú me digas que tú puedes odiar, que tú puedes detestar, que tú puedes descartar, ¿no? Tú no conoces a Dios. Ahora, tú sabes algo de Dios y quizás tú has leído mucho de Dios. Tú has escuchado muchos mensajes de Dios, muchas prédicas de Dios. Tú has participado en un sinfín de cosas en las iglesias que hablan de Dios, pero tú no conoces a Dios. Primero Juan capítulo 4 versículo 8 es una tremenda verdad que nosotros queremos torcer a través de las circunstancias de la vida, pero tú no lo puedes hacer. Él dijo: el que no ama no conoce a Dios. Punto. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahí está una verdad. Y el problema es que la iglesia está llena de un montón de Poncio Pilatos. La iglesia está llena de un montón de Poncio Pilatos. ¿Tú te recuerdas que él le preguntó a Jesús y le dijo, más bien, abre sus Biblias en Juan capítulo 18. Y en Juan capítulo 18, ¿ves? Poncio Pilato le hizo la pregunta a Jesucristo. En Juan capítulo 18, versículo 38 le hizo, y él le dijo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es? La iglesia está llena, las bancas de la iglesia están llenas de gente. ¿Qué es la verdad? Ahora, quizás tú no haces esa pregunta, pero tu vida grita esa pregunta. Su mecanismo, sus pensamientos, tus sentimientos, sus acciones, su hablar, su caminar, grita: ¿qué es la verdad? Yo estoy viviendo por mi propia verdad. Ese es el juego que tienen muchos sentados en la iglesia. Y la iglesia la membresía está llena de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos. Pero tú te recuerdas el versículo antes cuando Jesús lo confrontó a él. En Juan capítulo 18, versículo 37 dijo esto. En su conversación con Pilato, Jesús le dijo. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Pero yo he nacido para esto y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y es cuando Pilato se molestó y le hizo la pregunta: ¿qué es la verdad? Y fue entonces cuando Pilato, que se encontraba entre la espada y la pared políticamente, hizo su famosa pregunta: ¿qué es la verdad? Y ahí donde están muchos sentados en la iglesia, con la espada contra la pared. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué? Porque la verdad lo está confrontando en la cara. La verdad estaba parada justo enfrente de Pilato, como está parado enfrente de ti ahorita. Jesús, el único Hijo de Dios, le estaba diciendo la verdad en ese mismo momento. La verdad no era una teoría, ni siquiera una ecuación, ni una demostración. La verdad era Dios en la carne morando entre nosotros. Y cualquiera que quiera la verdad que sea inalterable, como debe de ser por naturaleza, debe encontrarlo en la persona de Jesucristo y solamente en la persona de Jesucristo. Filósofos, intelectuales e incluso artistas han tratado de nombrar la verdad aparte de Jesucristo. Y es popular hablar hoy día: mi verdad y tu verdad, mi verdad y tu verdad, en oposición a una verdad universal. Generaciones enteras han rechazado la verdad absoluta en la mentalidad postmoderna. Pero la verdad es lo que ajusta la realidad. Y si algo es verdad porque es verdad para
todas las personas de todos los tiempos, en todos los lugares. La creación habla de la verdad absoluta de Dios a través de Jesucristo. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a concluir aquí. Mira lo que dice aquí. Dice, en Juan 1 hasta el 5 dice, en capítulo 1, versículo 1 al 5 dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las comprendieron. Toda verdad es verdad de Dios exclusivamente. Toda la verdad es verdad de Dios y es exclusivamente de Él. Cuando un matemático trabaja con la ecuación de Helio, ¿okay? O cuando un biólogo descubre una verdad, una nueva especie de animal, está tratando con verdades fundamentales de cómo Dios diseñó el mundo. El gran famoso astrónomo Johannes Kepler, un gran famoso astrónomo alemán, ¿no? Él es llamado el padre de la mecánica celeste. Se le atribuye la descripción de su estudio al universo. Cuando se le pregunta, este hombre es un genio, un gran genio. Y él dijo, de años de sus estudios, de su trabajo, y le dijeron, ¿cómo es que tú has descubierto todo esto? Y sobre lo que él dijo, algo bien sencillo que dejó la comunidad científica boca arriba. Y él dijo, pensar los pensamientos de Dios después de Él. Eso es lo que estoy haciendo. Pensando los pensamientos después de Él. Los pensamientos de Dios. Él entendió algo, que toda verdad es la verdad de Dios. Toda verdad es la verdad de Dios. En un mundo lleno de relativismo, lleno de mentiras y medias verdades, es bueno saber que la verdad existe. Abrazar a Dios como se revela en Jesucristo es abrazar la única verdad.